¿Cuántas veces al día dices, estoy bien, cuando en realidad sientes que el mundo se te viene encima? ¿Cuántas veces sonríes mientras por dentro gritas en silencio? Este es el momento en el que te enfrentas a esa pregunta que evitas pero que puede cambiarlo todo. ¿Y tú? ¿Cómo estás realmente? Quédate, porque esta conversación puede ser el inicio de tu transformación. Déjame llevarte a un momento que tal vez te suene familiar. Mi día empezaba como cualquier otro: despertador, café, mensajes por revisar y una sonrisa automática para enfrentar al mundo. Parecía que todo estaba en orden, pero en realidad, todo era un acto bien ensayado. Decía estoy bien cada vez que alguien preguntaba, incluso cuando sabía, en el fondo, que no era verdad. Tal vez te identifiques con eso. Es fácil perderse en la rutina, en las expectativas, en las obligaciones que parecen nunca acabar. Vivimos en una sociedad que nos enseña a avanzar sin detenernos, a ser productivos a cualquier costo. ¿Pero a qué costo realmente? Mientras intentamos cumplir con todo lo que se espera de nosotros, olvidamos lo más importante: escucharnos a nosotros mismos. Pasan días, semanas, incluso meses, y ni siquiera nos damos cuenta de que llevamos tanto tiempo desconectados de lo que realmente sentimos. Recuerdo que mi vida en ese entonces parecía normal. Cumplía con mis responsabilidades, me reía en reuniones con amigos, subía fotos a redes sociales donde todo parecía perfecto. Pero había algo que no se mostraba en esas fotos: las noches de insomnio, la sensación de vacío que no desaparecía, y esas preguntas incómodas que intentaba evitar, como ¿esto es todo? ¿O por qué no me siento feliz si aparentemente lo tengo todo? Creo que muchos estamos atrapados en ese ciclo. Nos acostumbramos tanto a poner una máscara, a responder estoy bien como reflejo automático, que olvidamos lo que realmente significa estar bien. Este era mi status quo, una vida que parecía plena desde afuera pero que, en el fondo, estaba llena de preguntas sin responder y emociones sin explorar. Y tal vez, este también sea el tuyo. Todo cambió una noche. Era una de esas noches silenciosas en las que el mundo parece detenerse, pero tu mente no para de dar vueltas. Estaba sentado frente a mi computadora, desplazándome sin rumbo por redes sociales, cuando algo llamó mi atención: una simple pregunta en un vídeo. La pregunta era directa, casi brutal: ¿cómo estás realmente? Por un momento, mi mundo se detuvo. ¿Cómo estaba? No supe qué responder. Me di cuenta de que llevaba años evitando esa pregunta. Siempre había respuestas automáticas: bien, ocupado, sobreviviendo. Pero esa noche, esas respuestas no eran suficientes. Sentí que algo dentro de mí se agitaba, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Esa pregunta, tan sencilla, fue como un eco en mi mente. No podía ignorarla. Me levanté de la silla y caminé por la habitación, inquieto, como si mi cuerpo supiera que algo importante estaba por suceder. Miré por la ventana, buscando respuestas en la oscuridad de la noche, y fue ahí cuando lo entendí: no podía seguir viviendo sin enfrentarme a lo que realmente sentía. Era un llamado. No un grito ensordecedor, sino un susurro persistente que me invitaba a mirar más allá de mi rutina, a enfrentar las emociones que había enterrado y a encontrar el significado que mi vida parecía haber perdido. No voy a mentir, fue aterrador. ¿Cómo empezar a explorar algo que ni siquiera sabía cómo definir? ¿Cómo responder preguntas que nunca antes me había permitido hacer? Pero en esa incertidumbre también había algo emocionante. Era la promesa de que, al otro lado del miedo, había algo valioso esperándome. Esa noche tomé una decisión. No sabía exactamente a dónde me llevaría, pero sabía que no podía ignorar ese llamado. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando la vida te susurre esa pregunta? Cuando decidí enfrentar esa pregunta tan sencilla pero inquietante, me di cuenta de que no podía hacerlo solo. Estaba atrapado en una red de emociones que no entendía completamente. Fue en ese momento cuando apareció un guía en mi vida. No era alguien extraordinario, era un amigo cercano, esa persona que siempre te escucha, o incluso un libro que parecía hablarte directamente. Todos tenemos a alguien o algo que nos muestra el camino, aunque no lo veamos al principio. Recuerdo cómo este amigo, sin juzgarme, comenzó a hacerme preguntas. Preguntas más profundas, como ¿cuándo fue la última vez que te sentiste feliz sin razón? ¿O qué es lo que realmente te preocupa ahora? No tenía todas las respuestas, pero su presencia y esas preguntas me hicieron sentir acompañado en mi lucha interna. Me ayudó a darme cuenta de que no se trata de tener soluciones inmediatas, sino de aceptar el caos y aprender a navegarlo. La ayuda también vino de lugares inesperados.
Una canción que apareció al azar en mi lista de reproducción y que decía exactamente lo que necesitaba escuchar, o un vídeo que me recordó que está bien no tener todo resuelto. Estos momentos, aunque pequeños, actuaron como faros que iluminaban mi oscuridad. También me encontré con herramientas que nunca había considerado antes. Por ejemplo, escribir un diario. Parece sencillo, ¿no? Pero poner mis pensamientos en papel me permitió observar mis emociones desde una distancia segura. Además, la meditación y el silencio se convirtieron en aliados para encontrar respuestas dentro de mí mismo. Lo importante es esto: todos necesitamos asistencia en nuestro viaje. A veces viene en forma de un mentor, otras veces de un amigo, una película o incluso una experiencia inesperada. La clave está en aceptar esa ayuda cuando aparece y dejar que guíe nuestros pasos hacia lo desconocido. Llega un momento en la vida donde debes tomar una decisión. Ya no puedes quedarte en la zona de confort, en ese lugar donde todo parece seguro pero estancado. Para mí, ese momento llegó cuando entendí que, aunque tenía ayuda y había empezado a reflexionar sobre cómo estaba, no bastaba con saberlo. Tenía que actuar. Decidir cruzar el umbral es aterrador. Es enfrentarte a un abismo de incertidumbre donde no hay garantías. No sabía exactamente qué iba a encontrar al otro lado, pero sí sabía que quedarme donde estaba significaba cargar con las mismas preguntas sin respuesta, con los mismos vacíos que me habían estado carcomiendo. Entonces, me armé de valor y di el primer paso. Ese primer paso no fue grandioso ni cinematográfico. No era escalar una montaña o dejarlo todo atrás para empezar de nuevo. Fue más simple. Hablar. Me senté frente a un espejo y, por primera vez, dije en voz alta todo lo que sentía. Fue como liberar una presa que llevaba demasiado tiempo conteniendo agua. Luego, tomé decisiones concretas. Buscar actividades que siempre quise probar, pero nunca me atreví, como aprender a tocar un instrumento o hacer ejercicio regularmente. Cada pequeña acción me empujaba un poco más lejos del lugar donde había estado atrapado. Dejar atrás lo conocido no significa abandonarlo todo. Significa aceptar que no estamos hechos para vivir estancados, que el cambio es doloroso, pero necesario. Así empezó todo. No con un gran salto, sino con pequeños pasos hacia lo desconocido, dejando que el coraje tome el lugar del miedo. Los días siguientes a mi decisión fueron todo menos fáciles. Era como si el universo estuviera probando mi determinación. Primero, las dudas llegaron con más fuerza que nunca, susurrándome cosas como ¿y si esto no funciona? ¿O y si solo estás perdiendo el tiempo? Era como tener una batalla constante con mi propio reflejo, uno que intentaba convencerme de volver atrás. Luego llegaron los obstáculos externos. Las opiniones de los demás eran un peso que no podía ignorar. ¿Por qué haces esto?, me preguntaban con incredulidad. Algunos incluso intentaban convencerme de que no valía la pena, que estaba arriesgando demasiado por un sueño que nadie más parecía entender. Y aunque no lo decían directamente, podía sentirlo, no confiaban en mí. Pero los desafíos más grandes no venían de las personas, sino de las circunstancias. Hubo días en los que todo parecía ir en mi contra. Cada intento fallaba, cada esfuerzo parecía inútil. Recuerdo una tarde en particular, sentado frente a mi escritorio, con las manos cubriendo mi rostro, preguntándome si debía rendirme. Parecía que nada avanzaba y que todo lo que había dejado atrás empezaba a pesar más que lo que estaba intentando construir. Sin embargo, en esos momentos oscuros también encontré algo inesperado: fortaleza. Cada fracaso me obligaba a replantearme las cosas, a buscar otra forma de avanzar. Cada opinión negativa me hacía más consciente de por qué había empezado este camino. Y cada noche, cuando el cansancio intentaba vencerme, recordaba la sensación de insatisfacción que me había traído hasta aquí. Los obstáculos no eran un castigo, eran lecciones disfrazadas. Me enseñaron que el cambio no es inmediato, que las caídas son parte del proceso, y que solo aquellos que persisten, a pesar del miedo y la incertidumbre, llegan a descubrir de qué están realmente hechos. Después de enfrentar tantas caídas y momentos de duda, me di cuenta de algo crucial: no podía seguir avanzando de la misma manera. Si quería superar estos desafíos, tenía que cambiar mi enfoque, mi estrategia. Comencé por analizar cada obstáculo que había enfrentado, no como un fracaso, sino como una pista sobre lo que debía hacer diferente. Fue entonces cuando decidí dejar de intentar resolverlo todo por mi cuenta. Abrí los ojos a las personas y recursos a mi alrededor. Busqué aprender de aquellos que ya habían pasado por caminos similares. Pasé horas leyendo, escuchando historias de personas que habían enfrentado desafíos aún mayores y salieron más fuertes. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco:
No es cuestión de fuerza, sino de enfoque. También comencé a planificar de manera más consciente. En lugar de abordar todo de golpe, dividí mi meta en pasos más pequeños, alcanzables. Cada mañana me hacía una pregunta: ¿qué puedo hacer hoy que me acerque un poco más a donde quiero estar? Y aunque los avances eran pequeños, el simple hecho de moverme hacia adelante me daba un impulso renovado. Un día, decidí dar un paso audaz. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero me di cuenta de que esperar a tenerlas era una excusa para quedarme en mi zona de confort. Tomé mi primera gran acción, una que me sacó completamente de mi rutina y me expuso a nuevos desafíos. Y fue ahí, en ese momento de incertidumbre, donde comencé a sentir algo diferente. No era solo miedo, era emoción. Estaba empezando a ver cómo todo lo que había aprendido, todo lo que había enfrentado, me estaba preparando para este momento. Sabía que todavía había un largo camino por recorrer, pero ahora, por primera vez, sentía que estaba listo para enfrentarlo de frente. El momento más difícil llegó cuando pensé que todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse. Era como si, a pesar de mis esfuerzos, el peso de las circunstancias fuera demasiado. Aquella mañana, al abrir los ojos, sentí un vacío que no podía ignorar. Los problemas que había evitado mirar de frente estaban ahora en mi camino, inmóviles, exigiéndome una respuesta. Las voces en mi cabeza eran más fuertes que nunca. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si esto termina siendo otro fracaso? Las dudas me atormentaban, y la sensación de estar atrapado crecía con cada paso que daba. Fue un día en el que la luz parecía distante, y el cansancio, tanto físico como emocional, comenzó a vencerme. En medio de esa tormenta interna, surgió el mayor desafío: tomar una decisión que cambiaría el curso de todo. No era una decisión cualquiera. Significaba abandonar una idea cómoda, una seguridad ficticia, para aventurarme hacia lo desconocido. Era arriesgar lo poco que me quedaba, sin garantías de éxito. Me sentía abrumado por la presión. Cada consejo que escuchaba parecía contradecir al anterior, y el tiempo se volvía un enemigo implacable. Sabía que si no tomaba acción, todo se perdería, pero también sabía que actuar sin claridad podría ser igual de catastrófico. En ese momento crítico, no tuve otra opción más que detenerme, cerrar los ojos y escucharme a mí mismo. En el fondo, había una pequeña voz, tenue pero firme, que me recordaba por qué había comenzado este camino. No podía rendirme ahora. Todo lo que había superado hasta ese momento me había preparado para este instante. Entonces, con el corazón acelerado y el miedo apretando mi pecho, di un paso adelante. No porque estuviera seguro del resultado, sino porque había decidido que no permitiría que el miedo definiera mi historia. El momento en que todo cambió no fue una victoria brillante ni un logro que pudiera celebrarse de inmediato. Fue más bien una revelación, una realización que me golpeó como un rayo en medio de la tormenta. El verdadero tesoro no se encontraba en el reconocimiento o en el éxito superficial, sino en lo que había descubierto dentro de mí mismo. Al enfrentar mis miedos, al caminar a través de la incertidumbre, comencé a comprender que el verdadero poder no reside en las circunstancias externas, sino en cómo reaccionamos ante ellas. Había aprendido a confiar en mi intuición, a tomar decisiones sin la necesidad de que todo estuviera perfectamente claro. El miedo ya no controlaba mis acciones, y eso fue un cambio fundamental. El tesoro también llegó en la forma de las lecciones que ahora poseía, lecciones que no se aprenden en libros ni en conferencias. Aprendí a escuchar mi voz interior, a reconocer cuando el camino estaba siendo dirigido por el miedo y cuando estaba guiado por la confianza. Había dejado atrás las dudas que me paralizaban, y en su lugar, había encontrado una resiliencia que no sabía que poseía. Pero quizás lo más valioso fue algo mucho más profundo, la paz interior que ahora me acompañaba. Ya no necesitaba las validaciones externas ni las aprobaciones de los demás. El verdadero tesoro era haber aprendido a estar en paz conmigo mismo, con mis decisiones y con mi camino. Esa paz, esa confianza interna, se convirtió en mi mayor tesoro. No era algo que pudiera perder con el tiempo, ni algo que pudiera ser arrebatado por las circunstancias. Era un regalo que había forjado con cada paso, con cada sacrificio, y que ahora se quedaría conmigo para siempre. El resultado de todo lo que había atravesado no fue inmediato ni lineal. Al principio, parecía que las cosas seguían siendo complicadas, pero cuando miraba atrás, podía ver cómo todo lo que había vivido había dejado una huella indeleble. Ya no era la misma persona que antes. Había cambiado, evolucionado, y ahora veía el mundo con otros ojos. Las metas que me había propuesto en el inicio del viaje no solo se habían alcanzado, sino que se habían transformado en algo más profundo.
Ya no me importaba tanto el reconocimiento externo ni las recompensas tangibles. Lo que realmente me importaba era la sensación de estar alineado con mis valores y mi propósito. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide por los logros visibles, sino por la paz interna y la satisfacción que proviene de vivir auténticamente. Mi mentalidad había cambiado de manera radical. Lo que antes me parecía un reto insuperable ahora lo veía como una oportunidad. Las dificultades que antes me intimidaban, ahora las afrontaba con confianza, sabiendo que podía manejar cualquier situación con las herramientas que había adquirido en el proceso. Y eso fue lo que realmente cambió la dinámica de mi vida. Ya no me sentía limitado por las circunstancias externas, sino fortalecido por todo lo que había superado. Además, mi entorno también empezó a transformarse. Las relaciones que había cultivado se volvieron más auténticas, más significativas. Ya no me rodeaba de personas que solo buscaban validar mis éxitos, sino de aquellos que valoraban mi crecimiento, mi transformación, y que me inspiraban a seguir adelante. Así, el verdadero resultado no fue un cambio superficial, sino una transformación completa de mi ser, una evolución profunda que me llevó a una vida más plena y enriquecedora. Después de todo lo vivido, de todo lo aprendido y de las batallas internas que había enfrentado, llegó el momento de regresar. Sin embargo, no regresaba al mismo lugar. No era simplemente un retorno físico, era el regreso de una persona diferente, una persona que había recorrido un largo camino de autodescubrimiento, crecimiento y transformación. Cuando miré atrás, me di cuenta de que el viaje no solo me había cambiado a mí, sino también la manera en la que veía mi entorno. Mi vida cotidiana ya no era igual. Las cosas, aunque parecieran ser las mismas, ahora tenían un nuevo significado. Las viejas rutinas que alguna vez me parecieron monótonas, ahora las percibía con una nueva perspectiva. Ya no solo existía para pasar los días, había encontrado un propósito más grande en lo que hacía. Este regreso no fue fácil. El desafío más grande fue mantenerme fiel a los aprendizajes adquiridos en el viaje, sin dejarme arrastrar por la vieja forma de pensar o por la presión del entorno. Había pasado tanto tiempo adaptándome y abrazando mi crecimiento, que ahora tenía que resistir la tentación de volver a mis viejas costumbres. Era como si una parte de mí, aquella que aún temía enfrentar las adversidades, quisiera regresar al punto de confort. Pero sabía que no podía hacerlo. A medida que me fui ajustando a esta nueva forma de vivir, descubrí que el regreso no era un simple retorno a la normalidad, sino una forma de reintegrarme con una visión más clara y enriquecida. Estaba listo para afrontar todo con una nueva energía, sabiendo que el viaje había valido cada sacrificio, cada reto y cada momento de incertidumbre. Ahora, no solo volvía más sabio, sino más fuerte, más capaz de afrontar lo que viniera. Al regresar de ese viaje interno y personal, mi vida comenzó a transformarse de maneras que nunca imaginé posibles. No se trataba solo de lo que había aprendido en teoría, sino de cómo había integrado cada lección en mi vida cotidiana. Mi percepción sobre mí mismo y sobre el mundo que me rodeaba había cambiado radicalmente. Antes, vivía atrapado en una rutina, marcado por miedos e inseguridades, buscando la aprobación de los demás y siguiendo caminos preestablecidos. Pero ahora, cada decisión que tomaba, cada acción que emprendía, venía desde un lugar de certeza interna. Ya no temía tanto al fracaso ni a los obstáculos, porque entendí que cada desafío era una oportunidad para crecer, para descubrir algo nuevo sobre mí y sobre el mundo. Mi relación con el entorno también había cambiado. Comencé a rodearme de personas que compartían una visión similar a la mía, aquellos que también estaban dispuestos a enfrentar sus propios desafíos y que, como yo, deseaban avanzar hacia una vida más auténtica y plena. La vida ya no era un simple conjunto de momentos pasajeros, sino una serie de oportunidades para crear algo significativo. Pero lo más revelador de todo fue el cambio en mi mentalidad. Comencé a entender que la vida no se trataba solo de perseguir metas externas, sino de encontrar paz y propósito dentro de uno mismo. Ya no me dejaba llevar por lo que los demás esperaban de mí. Aprendí a escuchar mi voz interna, a tomar decisiones basadas en lo que realmente quería, sin miedo al que dirán. Así fue como, poco a poco, empecé a vivir una nueva vida, una vida auténtica, guiada por mi propósito y por los aprendizajes de todo lo que había vivido. Lo que antes parecía inalcanzable, ahora lo veía como algo posible. La nueva vida no era un destino, sino un camino lleno de crecimiento constante, y por primera vez, me sentía en paz conmigo mismo. La verdadera transformación llegó con una comprensión más profunda de lo que significa vivir con propósito. Ya no se trataba de alcanzar objetivos superficiales o de cumplir expectativas ajenas. Se trataba de abrazar cada momento de la vida con una perspectiva renovada, de actuar desde un lugar de autenticidad y coherencia.
Había dejado atrás el miedo al fracaso, el temor a las críticas y la necesidad constante de validación. En su lugar, había encontrado la fuerza para seguir mi propio camino, el camino que mi corazón y mi mente sabían que debía recorrer. La vida ya no era una lucha constante, sino una danza en la que cada desafío era una oportunidad para descubrirme más profundamente. La resolución no era un punto final, sino un proceso continuo de crecimiento. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, adaptarme y evolucionar. Empecé a ver los obstáculos como maestros y los fracasos como escalones hacia el éxito, sabiendo que la verdadera fortaleza no se mide por cuántas veces caemos, sino por cuántas veces nos levantamos. Lo que antes parecía lejano o imposible, ahora estaba a mi alcance. Mis metas y sueños, que alguna vez fueron meras ideas, se empezaron a materializar. No porque las condiciones externas cambian, sino porque mi perspectiva cambió. Aprendí a ser paciente, a confiar en el proceso y lo más importante, a creer en mí mismo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Y tú cómo estás? ¿Estás dispuesto a enfrentar tu propio viaje de transformación? Porque, al final del día, es nuestra perspectiva la que define el camino que tomamos. Si este vídeo te ha inspirado, si has encontrado valor en mi historia, no olvides suscribirte y compartir este mensaje con aquellos que puedan necesitarlo. Juntos, podemos seguir creciendo y caminando hacia nuestra mejor versión. Te espero en el siguiente vídeo.